Mucho gusto a todos. Mi nombre es Alberto de Santiago. Yo soy Technical Account Manager y bueno, hoy voy a hablar un poco del módulo de controles de detección. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a hablar un poco de Garduri, vamos a hablar también de Security Lake y finalmente algunas de las opciones que tenemos para los SIEMs. Bueno, primeramente hablando de Garduri, ¿cómo es que funciona Garduri? Garduri lo que va a hacer es ayudarnos a detectar amenazas de diferentes fuentes de datos, como lo podemos ver del lado izquierdo. Por un lado, podríamos tener información de los VPC flow logs o de los DNS flow logs de Route 53. También podríamos tener eventos de CloudTrail. Toda la información de CloudTrail nos va a ayudar a detectar amenazas por medio del data plane de los eventos de S3 o del control plane de AKS o finalmente, y esto es totalmente nuevo, de la parte de los logs de Aurora. Tenemos dos tipos de detecciones. Una es el Threat Intelligence, que nos va a detectar amenazas de manera inteligente. Parte de las que podemos encontrar aquí es minería de Bitcoin, comando and control, conexiones anónimas, llamadas de reconocimiento. Y tenemos alguno que es detección de anomalías o machine learning. Ahí vamos a detectar o identificar, por ejemplo, lanzamientos de instancias, cambios en permisos, anomalías de red, de repente en regiones que no está aquí, pero es muy común que en regiones donde nunca hay actividad, de repente empezamos a ver bastante actividad. Bueno, de Garduri nos lo va a detectar como una posible amenaza. Tenemos todos estos hallazgos se pueden clasificar en alto, medio o bajo, dependiendo la complejidad o lo crítico que pudieran ser. Garduri nos ayuda a poder identificar y todo esto lo podríamos mandar a final de cuentas a algún CIEM, algún servicio como Garduri, a un análisis de malware, de detección, algún evento para poder disparar muy similar a lo que hace Security Hub y acabamos de ver. También lo podríamos conectar con algún CIEM y poder estarlo alimentando para poder tener visualizaciones. Lo importante de todo esto es que no tiene ningún agente, también es con un solo clic y pues bueno, tiene su parte free trail. Importantísimo en las notas de aquí abajo, no es necesario que ustedes habiliten VPC Flowlogs, CloudTrail o cualquiera de estos para poder monitorear con Garduri. Ok, ¿qué es lo que tenemos? Lo platicamos ya un poquito, pero bueno, tenemos en la parte de vista previa toda la parte de contenedores. Podemos monitorear a nivel de contenedores, de instancias de ICS, a nivel IP, a nivel DNS, detección de malware por medio del IBS, el control plane, la parte del contenedor de IPs, DNS, etcétera, amenazas. Todo esto lo podemos tener tanto para ICS como para Kubernetes. Simplemente a nivel de red de IP y de IBS con Fargate no está disponible porque es un servicio totalmente administrado por AWS. Tenemos también la parte de detección de amenazas mejoradas con monitoreo de tiempo de ejecución, que es lo que veríamos, por ejemplo, en el VPC Flowlogs. Detectaríamos que una instancia se está comunicando con un command and control de algún tipo de malware por medio del monitoreo del monitoreo de tiempo de ejecución podríamos detectar el proceso, podríamos saber que es un contenedor, que se está corriendo dentro de una instancia, que es parte de un clúster que pertenece a un namespace. Por medio del contexto, pues bueno, detectamos que la instancia tiene una amenaza, pero no sabemos qué contenedor es el que está dentro. Y por medio del tiempo de ejecución podríamos identificar el contenedor que es el que está siendo amenazado o está generando algún tipo de amenaza. Esto es principalmente después del compromiso, cuando una instancia nos muestra y una detección temprana sería pues identificar este compromiso. Esto es totalmente nuevo, es la nueva vista de Garduri, pues bueno, nos da, sin ser un 100, pues nos da bastantes findings que podríamos nosotros trabajar para empezar a atacar amenazas que pudiéramos detectar. Esto es nuevo de Reinvent. La supervisión a nivel de tiempo de ejecución, tenemos pues, bueno, una visibilidad completa, que es lo que está sucediendo, exactamente qué proceso es el que nos está dando problemas. También tenemos actividades a nivel de host de EC2. También está disponible en casi todas las regiones, a excepción de las de gobierno de Estados Unidos y algunas de China. Y pues bueno, también tenemos una prueba de capa gratuita de 30 días. Para la parte de S3,
tenemos algún tipo de detección a nivel de accesos, donde podríamos tener herramientas de ataques, por ejemplo, Kali, Parrot o Pentu, IPs maliciosas o IPs anónimas por medio de Tor. Entonces, todo esto lo podríamos detectar para reglas específicas de S3. Cosas anomalies, que es anómalas, donde detectamos con Machine Learning, es el volumen de datos. Un bucket que tiene, perdón, un bucket que tiene muy poco tráfico, muy poca extracción de datos y luego empieza a generarse muchísimo. O un proceso de eliminado, también podríamos ahí detectarlo con detección de anómalas. Y cambios en las políticas. Apagamos los logs, dejamos el bucket abierto. Todo eso, pues bueno, lo podríamos detectar también con Garduri. Para la parte de bases de datos, tenemos nuestra base de datos, nuestra Aurora, que tiene credenciales, que por medio de diferentes passwords podemos empezar a inyectar passwords para poder obtener cierto tipo de acceso. Esto también está protegido, por ahí está la sesión de Reinvent. Si alguien me puede ayudar a pegarla en el chat, estaría súper bueno para que puedan ver toda la plática que se presentó en Reinvent últimamente. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, esto sería un uso común o una identificación normal donde, bueno, nos da un overview, también nos da el comportamiento, el recurso que está impactado y algunos detalles, ¿no? Algunas acciones que se pudieran tomar y sobre todo localización, etcétera. En un demo más adelante vamos a ver cómo podemos identificar diferentes regiones. Esto sería cómo identificamos todas las amenazas. Entonces, parte de lo que les acabo de mostrar. Esta que estamos viendo que es de acceso no autorizado de RP, la que está seleccionada, pues bueno, nos dice que es una severidad alta, que está en North Virginia. Se ha ejecutado 2 veces, lo que quiere decir que 2 veces alguien ha intentado loguearse no efectivamente por RDP con esta máquina. El momento que se creó y la última actualización que tenemos, también tenemos el recurso y pues bueno, la parte del malware scan. Malware Protection, ¿cómo es que funciona? Pues bueno, tenemos la detección de archivos maliciosos con un solo clic en toda la organización. Esto es, nosotros activamos Malware Protection y gran parte de nuestras EC2 o todas nuestras EC2 podrían estar teniendo escaneo de malware. Tiene un monitoreo central y especializado, nos muestra los hallazgos contextualizados. Muy importante, no hay que instalar ningún agente, no hay que mantener. Podemos trabajar dentro de los contenedores y lo más importante para mí es que no tenemos impacto en el rendimiento de la máquina. Con otros agentes es muy común que se instale el agente, esto puede llevar un problema o una tarea muy ardua y lo que es el momento de estar haciendo los escaneos, muchas de las máquinas pueden ser llegadas a estar impactadas. Ahora, ¿cómo es que funciona esta parte sin que exista algún impacto? Bueno, en la parte superior tenemos nuestra región, nuestra cuenta, nuestra región. Garduri funciona creando una región exclusiva una cuenta exclusiva para Garduri y una en la misma región. Entonces, lo primero es, pues bueno, si el volumen está encriptado, lo que hacemos es compartir esta llave. Después tenemos nuestra EC2 con sus respectivos volúmenes encriptados. Amazon Garduri hace un disparo, lo que crea un snapshot. Este snapshot lo va a compartir y lo va a montar en la cuenta de Garduri. Vamos a tener una réplica y vamos a ejecutar el escaneo sobre esta. Vamos a detectar el finding, el malware y lo vamos a poner en la consola o lo vamos a registrar en la consola de Garduri. Finalmente, se procede con el borrado del snapshot y la eliminación de la EC2. ¿Esto qué es lo que nos ayuda? Que podamos nosotros escanear malware sin impactar el performance de la máquina y sin necesidad de nosotros instalar algún tipo de agente. Finalmente, pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo sería una implementación de malware protection. Por aquí encontramos un archivo malicioso, el que tenemos seleccionado en la segunda opción. Este tiene del lado derecho vemos el overview, lo tenemos marcado como una seguridad alta. Tenemos el primero, nos dice la instancia y por ahí nos dice el nombre del archivo, el path donde se encuentra, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive el volumen también lo tenemos.
Muy importante, malware protection no es un reemplazo para ninguna solución de endpoint. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, no se puede escanear en cuanto llegue el archivo. Lo que hacen son escaneos periódicos, pero no es en cuanto vayan cayendo los archivos tener un escaneo. No se puede dar seguimiento a algún tipo de comportamiento porque tenemos un snapshot, escaneamos, destruimos, tenemos un snapshot, escaneamos, destruimos. No ponemos en cuarentena, simplemente Garduri nos avisa. Y pues bueno, se pueden hacer las detecciones no detectadas por una solución basada en agente. Tenemos una fuente única de hallazgos basados en red y malware. Y bueno, cubre los casos de EPP y CPP instalados. Ahora hablando un poquito de AKS. AKS nos puede proteger tanto para la parte del control plane usando CloudTrail, nos puede proteger los logs de audit por medio de Kubernetes Control Plane, nos puede proteger todos nuestros nodos y finalmente, pues bueno, todos los eventos que existan o todos los runtimes de los containers. En Garduri es tan sencillo como entrar al menú, entrar a la consola de Garduri. Del lado de los settings tenemos AKS Protection, lo activamos y vamos seleccionando lo que nosotros necesitemos. Algunas de las amenazas que tenemos a nivel de runtime, pues bueno, podemos tener infecciones por malware, minería por medio de criptomonedas, container drift, escape containers, ejecución remota de código. Y estos serían algunos de los ejemplos. Para la primera tenemos un backdoor, para la segunda tenemos un cryptocurrency, para la tercera tenemos un execution runtime, para la cuarta tenemos una escalación de privilegios, para la quinta, pues bueno, tenemos un reverse shell y finalmente tenemos escalación de privilegios o defensa evasiva. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la supervisión del tiempo de ejecución. Reducimos la complejidad al tener todo centralizado, administrado. Y pues bueno, lo podemos trabajar por medio de Fargate. También obtenemos la visibilidad a nivel de host, beneficios de seguridad en contenedores al poder monitorear todas las cargas y lo podemos combinar con un CI/CD para que, bueno, podamos tener este tema de DevSecOps. Este es un ejemplo es un pequeño demo de Garduri, donde, bueno, simplemente vemos ahí algunos casos de uso. Es tan sencillo como darle Get Started. Muy similar a todos los servicios de seguridad, lo activamos y pues bueno, aquí ya tenemos la consola. Después de un periodo vamos a tener algunos de los findings. Esto tarda algún tiempo en obtener. Aquí ya estamos trabajando con otra cuenta. Tenemos una identificación de un cliente de Tor, lo que ya les había comentado, el recurso, el target, hacia dónde está importando, por ejemplo, detalles de la instancia, detalles del profile. También por ahí tenemos algún tipo de acciones y la locación. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que esta máquina, pues bueno, está trabajando ahí con alguna locación en Alemania. El malware scan, pues bueno, lo tenemos por aquí. Aquí nos está dando información del malware scan, la instancia que tenemos identificada. Vamos a abrirlo en una nueva pantalla. Ok, la IP que tenemos de esta máquina es la 10.0335. Vamos a conectarnos a la máquina. Y bueno, por medio de Fleet Manager podemos ver que estamos tratando de, en esta misma instancia, abrir un browser de Tor con la misma IP, con el mismo nodo y esto es lo que nos estaría detectando, ¿no? En cuanto el usuario o el servidor esté teniendo este comportamiento, vamos a tener por ahí este tipo de identificaciones. Tenemos también actividades de DNS de control. Pues bueno, podríamos aquí ver nuevamente los detalles y bueno, lo que vemos es que es un Kali Linux que se está conectando a un servidor DNS que está marcado como control como servicios de control. Es un DNS de prueba de AWS. Este también es un Kali Linux y lo que está haciendo es conectarse a un servidor de minería, a un dominio de minería. Este mismo, pues bueno, mismo caso, donde tenemos dominios de minería.
Y pues bueno, pen testing. Por medio del bucket DS3 detectamos pen testing, tenemos el nombre de usuario, el username, el access ID, el key ID, las acciones que están sucediendo, la IP del actor y finalmente la locación de la IP que nos está atacando. Nuevamente otro relacionado al tema de código. Estamos haciendo llamadas de listar los buckets de S3 desde la IP y desde el servidor. Revisamos esta instancia de Kali Linux, que obviamente pues esta sería un atacante. Tenemos la IP que es la 1.17, nos vamos a conectar. Ok, y aquí estamos haciendo llamadas. Estamos haciendo una lista de objetos a un bucket con una salida y por el otro lado estamos extrayendo información. Ok, tenemos ya por ahí un CAT con la información sensible. Estamos haciendo una llamada hacia los servidores de minería por medio de un API call, por medio de Core. Y bueno, también estamos haciendo un dig sobre el dominio que nos está dando temas de control. Y esto es prácticamente lo que veríamos por nuestro lado. Es como un servidor de Kali Linux nos está mostrando las actividades y del lado es lo que veríamos por Carduri. Aquí mostramos rápidamente cómo Strip Protection, Kubernetes y Malware es que se configuran. Un par de clics. Y finalmente, muy importante, cómo medimos el uso. Al AWS crear cuentas independientes, va a consolidar todo el consumo de CloudTrail, de VPC Flowlogs, de DNS, DS3, de Kubernetes en una sola cuenta y ustedes entrando en la parte de uso podrían calcular el costo estimado que van a tener de CloudTrail mensualmente. Pues bueno, hasta aquí el demo. Vamos a continuar con la presentación. Vamos a hablar un poco de Security Lake. Pues bueno, toda esta parte de consolidar logs los podríamos obtener o centralizar en el Security Lake. Para esto podríamos consolidar logs de diferentes servicios, como pudiera ser la parte de VPC Flow Logs, de los CloudTrail, todos los registros, los logs de Route 53, toda la información de Security Hub, de Lambdas, inclusive de S3, la podríamos centralizar en un lago de seguridad. Adicional, podríamos tener información como Cisco, Okta, Tanium, Palo Alto, CrowdStrike, Zscaler, que todo esto lo vamos a poder tener en un lago de seguridad, lago de datos de seguridad, y finalmente lo podríamos explotar con ya sea SageMaker, con OpenSearch, con Athena, con Detective, o inclusive con alguno de los CIEMs terceros, como pudiera ser Datadog, Splunk, Sumo Logic, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los beneficios? Pues bueno, el lago de datos es gestionado. Esto es muy importante, que utiliza el formato estándar que es open source, que es el Open Security Schema Framework, lo que quiere decir que nuestros logs van a estar estandarizados. No hay algún log o algún bloqueo para poder decir, ahora necesito configurarlo con Splunk, o mientras este estándar esté, pues bueno, los logs nos van a llegar totalmente estandarizados y no podríamos tener algún vendor log. Tenemos que estar casados con cierto vendor por su tipo de logs o alguna inconsistencia en formatos. Se pueden consumir por muchísimas herramientas y muy importante, lo podemos escalar a petabytes. Algunos de los partners que tenemos, pues bueno, tenemos a Barracuda, tenemos por aquí a Cisco, tenemos CyberArk, Datadog, Palo Alto, pues bueno, todos los que ven aquí, Trend Micro, VMware, inclusive algunos como DXC Technologies, Rackspace, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, información súper importante del Security Information and Event Management, o lo que le llamamos nosotros el SIEM. ¿Security Hub es un SIEM? No. Las soluciones de SIEM agregan eventos, por ejemplo, como un login success o una correlación para poder tomar decisiones. Security Hub solamente agrega los hallazgos
Y en caso de frecuencia, pues bueno, los podríamos estar enviando a un CIEM. ¿Hay CIEMs que se pueden implementar? Claro que sí. Por ejemplo, Security Lake lo podríamos implementar con OpenSearch. Mismo Security Lake lo podríamos exportar a una tina y poderlo consumir desde un QuickSight. También podríamos implementar el CIEM basado en OpenSearch, que es un CloudFormation template. O finalmente, pues con alguno de los partners, como ya platicamos, Datadog, Splunk, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, pues bueno, ¿cuáles son las que tenemos? Pues ya lo hemos platicado, QRadar, Sumo Logic, Micro Focus, el ArcSight, Azure Essentials, FortiCIEM, etcétera, etcétera. Cualquiera de todos, la gran mayoría de todos estos están basados sobre el mismo estándar, entonces al nosotros recibir la información estandarizada, la podemos almacenar en nuestro lago y la podríamos implementar con alguno de los CIEMs que consuma esta información estandarizada, que son la gran mayoría. Ok, finalmente, ya para cerrar un poco la sesión, nuestro AWS tiene un CIEM que si ustedes no tienen ninguno, es súper importante tener algo para poder tener visibilidad. ¿Qué es lo que tenemos en este CIEM? Es muy sencillo. Es un OpenSearch. Por aquí van a tener la liga del repositorio y del workshop. Si alguien me puede ayudar, por ejemplo, para compartirla, estaría perfecto. Ya nos trae muchísimos, inclusive dashboards. Es totalmente alineada a AWS y nos puede ayudar a tener visibilidad muy rápida de lo que activemos. La recomendación más importante que yo les quisiera dar aquí es, si por ejemplo ustedes ya tienen WAF, si ustedes ya tienen Security Hub, es muy sencillo, bastante eficiente en costos, ya está actualizado para usar Security Lake, este GitHub repository que vive dentro de AWS Samples, está en constante actualización, es mantenido por AWS. Les recomiendo altamente que tengan un CIEM, que lo desplieguen con un OpenSearch. No es muy costoso. Si ustedes tienen alguna otra solución, Splunk o cualquier otra, Sumo Logic, usémosla. Pero si no tienen nada, muy recomendable que tengan este CIEM. O inclusive si ya tienen algo, podrían implementar esto, evaluar costos, evaluar beneficios. Eh, Les ayuda muchísimo. Ya tienen muchos dashboards predefinidos de WAF, de Garduri, de, de iGuard, son los dos que traigo a la mente. Garduri WAF Security Hub también por ahí tiene algo. CloudFormation también por ahí creo que trae algo de CloudFormation. Entonces es implementar un CloudFormation y poder echar a andar todo esto. Finalmente este es un demo. Por aquí me estaba fallando, pero lo voy a ir explicando poco a poco. Se ha quedado un poco parado, pero lo voy a ir avanzando. Nosotros entramos a Security Lake, lo activamos y bueno, le decimos qué es lo que queremos extraer, si son todos los logs de nuestras cuentas de AWS o solo algunos específicos. Por ejemplo, voy a ir avanzando poco a poco. Si seleccionamos algunos específicos, por ejemplo, aquí tenemos toda la parte de CloudTrail, las lambdas, los eventos. También tenemos los eventos de S3, los VPC Flow Logs, el raw Tree o inclusive Security Hub. Todo esto se va a estar almacenando en nuestro Security Lake y más abajo tenemos la parte de las regiones. En la parte de las regiones podríamos nosotros, perdón, eh, configurarlo para todas nuestras regiones que están soportadas o solo algún tipo de regiones que nosotros queramos. Recomendable crear por aquí el rol o si ya lo tienen, pues bueno, simplemente poder usar algún rol y le damos siguiente. Necesitamos adelante y finalmente lo creamos. ¿Esto qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar la activación de Security Lake en todas las regiones que nosotros necesitemos. Avanzamos un poquito con esto y nos dice que lo tenemos en 13 regiones. Finalmente lo que vamos a avanzar es en la parte de los sources. Es el origen de donde va a llegar toda esta información. Tenemos todos estos que ya hemos mencionado anteriormente. Y un poquito más abajo tenemos los custom sources. Digamos que nosotros tenemos alguna herramienta que queremos de terceros que podemos inyectar información a este Security Lake y después consumirla por alguno de los subscribers que tenemos. Entonces avanzamos un poco más. Aquí en la parte de los subscribers, bueno, Custom Resources que ya lo platicamos. Y teniendo algo de información, podríamos aquí crear un subscriber. Subscriber es hacia donde vamos a conectar esta información o quién la va a poder consumir. Vamos a crear alguno de un demo. Vamos a decirle que queremos todos los logs y que queremos el S3. Entonces, aquí ponemos los datos de la cuenta, el ID
y las notificaciones van a ser por medio de SQS. Finalmente, pues lo creamos. Este demo es bastante sencillo configurarlo y en los custom resources, pues aquí vamos a tener un recurso externo que quisiéramos integrar a nuestro Security Lake. Por ejemplo, tenemos aquí external resources y tenemos todas estas listas. Autenticaciones, métodos de HTTP, métodos de FTP, por ejemplo, temas de RDP, actividad de RDP. Y pues bueno, aquí tenemos los security findings y finalmente, nuevamente, tenemos la cuenta y el external ID de nuestros detalles. Y ya teniendo esta parte, avanzamos un poquito. Aquí nos muestra en el bucket cómo es que se va estructurando la información. Entonces, bueno, súper importante en la documentación viene las mejores prácticas para poder estructurar esta información. Tenemos la parte de AWS y tenemos tenemos el path de AWS y tenemos el path de externos. Avanzamos un poco. Tenemos aquí toda la parte de Lambda, Ruta 53, S3, VPC Flowlogs. Y ya como parte del demo, pues bueno, la parte de Athena, donde vamos a ir avanzando un poco, podríamos hacer queries directamente. Security Lake está conectado a Athena y podemos extraer queries. Por ejemplo, tenemos aquí un query que nos da bastante información y lo vamos a ir reduciendo un poco para poder extraer datos. Esto es toda la información que nosotros pudiéramos tener. Y un poco más adelante vamos a mostrarle otro tipo de queries. ¿Ok? Por ejemplo, corremos este query y nos va a dar los findings. De Security Hub tenemos 65, de Inspector tenemos 3 y de Garturi tenemos 164. Tenemos otro query. Muchos de estos queries están en la documentación oficial de Security Lake. Entonces, pues bueno, tenemos aquí otro query. Lo que nos va a dar es la información de los paquetes del source y del destiny a nivel del source y del destino a nivel de paquetes. ¿Cuántos paquetes? Y finalmente este es el dashboard que yo les quería comentar de OpenSearch. Si no tienen nada, esto lo toman el CloudFormation, lo despliegan y lo pueden estar consumiendo directamente. Entonces pueden estar monitoreando aquí información. Eh, Uno de los ejemplos que siempre comparto aquí que me gusta mucho es, tengo una instancia que tiene 0 acceso, pero tiene los puertos 22 abiertos y con el transcurso de un par de días nos damos cuenta que, pues bueno, regiones como India, como Rusia, Europa del Este, tenemos siempre intentos de bots que están tratando de, pues bueno, hackear un poco estas cuentas que tenemos. Con esto cierro mi presentación y damos paso al tema de seguridad en contenedores. Muchísimas gracias.